Soy Pablo App y bienvenidos al video número 7 sobre servicios o data. En este video vamos a ver lo que sería un Update Deep Entity, ¿no? En el video anterior vimos lo que era un Create Deep Entity y en este video vamos a ver lo que es un Update Deep Entity. Antes de empezar, como siempre, por favor denle like al video y si quieren se pueden suscribir. Bueno, ¿qué habíamos hecho en el video anterior? Entonces, habíamos hecho esto mismo, ¿no? Habíamos desarrollado todo el código e implementado los métodos necesarios para poder crear un documento informando tanto los datos de cabecera como de posición, pero solamente habíamos visto la creación. Nuevamente, vamos a ir a nuestras clases. ¿Qué pasa si queremos hacer un update? Bueno, hasta el momento lo que habíamos desarrollado era un update solo de los datos del documento, ¿no? Habíamos, bueno, había que informar el número de documento en la clave como en el get, obtenido, bueno, los datos de base de datos, leído, ¿no? El JSON, ¿no? Del request, del body request y sobrescrito los datos informados. Hacemos un update y, bueno, devolvemos los mensajes pertinentes. Esto está bien, pero lo que nos está faltando son las posiciones. Podríamos implementar ¿no? el método update entity de las posiciones, pero nuevamente, como nos pasaba con el create, estamos delegando en el frontend la tarea de llamar un update para cada una de las posiciones y así actualizarlas. Es algo que podría ser algo necesario si queremos de repente actualizar una sola posición, pero si queremos actualizar, ¿no? todas las posiciones en un mismo request, acá es donde entra el Update Deep Entity. Pero mencionar que en realidad no existe lo que es un Update Deep Entity. De hecho, es un concepto que es raro de encontrar. Porque bueno, nuestro método se llamaba Create Deep Entity, como podemos ver acá abajo, que lo habíamos redefinido de esta interfaz, ¿no? De la runtime. Pero fíjense que no tenemos un update deep. Tenemos update entity, update stream, que es algo que vamos a ver más adelante, pero no tenemos update deep. Entonces, acá la verdad es que yo lo que hago es ingeniármelas un poco para que esto funcione. Vamos a ver cómo teníamos que llamar al update, ¿no? Vamos a llamar a uno de los documentos creados, el 17, por ejemplo, y le queremos actualizar la fecha, vamos a suponer, dice 2 de febrero. Así que para eso tendríamos que llamar al documento 17, ¿no? De esta forma, con un put, y vamos a actualizar la fecha, era 2 del 2, vamos a ponerle 10 del 2, por ejemplo. Y estos campos no hacía falta informarlos. Si ejecutamos esto así, fíjense que me da un OK. En el caso del update, el OK era este método 204 y el cuerpo vacío. Y si vamos a ver la base de datos, ¿no? Tenemos cambio la fecha. Acá se debe haber agregado un documento generado en el video anterior. Lo mismo, ¿no? Si actualizamos acá, probablemente se agreguen. No, bueno, fue en el documento, fue en el video anterior cuando ejecutamos solamente el create. Así que por eso no teníamos posiciones. Bueno, pero fíjense que sí se actualizó la fecha. De hecho, podríamos volver a hacer la prueba y actualizar el 16. Y le vamos a poner 20. Ejecutamos 204 también. Ejecutamos, ¿no? Y actualizó la fecha. El resto de los datos no los tocó. Y habíamos hecho esto de esta forma para que solamente se informen los datos que tenían modificaciones. Ahora, ¿cómo tenemos que llamar a nuestro create deep? Si de repente, ¿no? Vamos a volver a poner, a ver si con control Z me lo trae, no. Vamos a volver a poner el JSON con las posiciones. Y si nosotros queremos ejecutar, ¿no? un JSON, ¿no? un request con posiciones, un método put y a un documento en particular, esto no le va a gustar, ¿no? Inline component not defined, bueno, porque básicamente en el put no vamos a poder informar, ¿no? otra entidad dentro, como si lo hacíamos con el post. Y por otro lado, si volvemos al post y decimos que queremos actualizar el documento 16, ¿no? Vamos a ver que las posiciones del documento 16 no tienen cantidad 100 y 10.
Vamos a suponer que le vamos a poner 1,99, ¿no? También esto me lo voy a volver a copiar. ¿Y qué pasa si hacemos entonces un post sobre el documento 16 con el JSON? Esto tampoco le va a gustar porque en el método post no tenemos que informar la clave. Entonces, ¿qué es lo que el artilugio quizá que podemos hacer es, bueno, vamos a hacer un post, pero vamos a hacerlo informando el número de documento en el body, ¿no? Documento 16. Entonces, lo que podemos decir con esto es, bueno, si en el frontend, ¿no? El frontend tiene una web donde me muestra un documento. Si lo que está haciendo el usuario es modificando un documento, bueno, informame el número de documento en el body. Vamos a borrar estos campos, ya que no hace falta. Y de las posiciones, bueno, también vamos a modificar lo que son sus importes. 99, vamos a poner, no sé, 55.000, sí, como teníamos. Y acá no va a hacer falta informar lo que no tiene datos. Entonces, si hiciéramos esto de esta forma por el momento, se va a ejecutar un create, ¿no? Para ejecutar un create lo ejecutábamos sobre la entidad documento, hacíamos un post y enviamos un JSON con las posiciones, justamente con un deep entity. Vamos a ir a nuestras clases, vamos a ir al create deep entity y también al create deep documento. Fíjense que acá no hacemos más que determinar qué método vamos a llamar. Y acá sí vamos a ponerle un breakpoint entonces. Vamos a ejecutar. Va a frenar el breakpoint. Y lo que tenemos es, fíjense, el número de documento que queremos modificar y de las posiciones los datos que queremos modificar. Muy parecido a lo que habíamos hecho hasta el momento, pero en este caso lo que tenemos también es, lo que vamos a contemplar también, mejor dicho, es la modificación. Esto obviamente va a llamar a un create documento. La verdad es que, bueno, claro, como no informamos la moneda, no informamos proveedor, va a terminar diciéndome que el proveedor y la moneda es obligatorio, pero nosotros queremos ir por un update, no por un create. También, ¿cuál es el artilugio que uso yo? Bueno, si en el request, ¿no? Si en el request, el número de documento en nuestro caso, pero sería como la clave de la entidad, está vacía, entonces voy a hacer un create. Pero si no, o sea, si no está vacía, si está llena, vamos a aclararlo acá, perdón. Vamos a aclararlo acá de esta forma. No is not initial. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a un update. No, vamos a llamar, ¿no? En vez de un crear documento, un actualizar documento. Va a recibir el mismo parámetro que es este que está acá. Así que vamos a crear este método. CS documento deep va a ser un changing y este tipo. Crear. Bueno, entonces, por el momento lo que hicimos fue determinar, o sea, con el mismo método HTTP, con un post y con un JSON con las posiciones, ¿no? Con un deep entity, vamos a hacer nosotros el create y el update. Y luego, o sea, determinando si viene el número de documento. Si viene el número de documento, o sea, si viene el número de documento es porque el frontend, porque el usuario que está utilizando el servicio, o sea, está modificando un documento, ¿no? El frontend es, ahí no me sale, es consciente de que existe un número de documento, entonces me lo informa, significando que quiere modificar. Si no me informa un documento, bueno, es una creación. Y bueno, la verdad es que lo que vamos a hacer en el actualizar documento es en sí lógica de negocio, porque lo importante de esto que estamos viendo es justamente el artilugio para hacer un update deep entity utilizando el mismo método que usábamos para hacer un create deep entity. Bueno, para ver un poco la lógica que tenemos que utilizar, a ver, vamos a ir a mi crear documento. Sí, bueno, que me graba esto.
message container. Bueno, vamos a poner alguna validación. Acá, bueno, veamos. Nosotros estamos determinando el número de documento y le estamos poniendo los ceros a la izquierda. Acá lo que me puede hacer el frontend es informar el documento sin los ceros. Así que o sea, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es completar con ceros. Vamos a completar también con ceros por las dudas el número de proveedor, ya que podría, ¿no? Este de acá, ya que podría informarme un número de proveedor sin ceros a la izquierda. Y a continuación vamos a seleccionar este registro de la base de datos, ¿no? Z o data dog into data lsz o data dog, donde mi clave básicamente, ¿no? Sea igual a mi número de documento. Escribimos malware. Bueno, sí, ¿no? Vamos a obtener el message container al principio también. Voy a llevar todo esto. Vamos a obtener el message container. Si no existe este documento, no. O sea, podría pasar que no. Y a ver, si toda la lógica de frontend es para hacer clic en un documento existente y luego hacer un save sobre una pantalla de un documento existente, esto no debería pasar nunca, de hecho es distinto, pero nosotros en el código lo vamos a contemplar. A ver, no existe el documento. Acá el mensaje después podría ser más o menos descriptivo, más descriptivo en realidad, pero por el momento vamos a dejarlo así. Y me gustaría no seguir avanzando, así que directamente vamos a tirar una excepción. Si no existe el documento, vamos a terminar el procesamiento. Select single, ¿no? Porque estamos seleccionando un documento. Bueno, si existe el documento, vamos a seleccionar las posiciones, Z o data doc post into, no, vamos a seleccionar into table, ¿no? Una tabla de este tipo. Bien, donde la clave sea mi número de documento. Esto ahora lo vamos a hacer. Y bueno, nada, una vez que ya tenemos las dos estructuras, ¿no? Igual a la de las bases de datos, la estructura y la tabla, comparando un poco con el crear documento, lo que hacíamos acá era definir y empezar a cargar con toda la información de la base de datos. Lo mismo con las posiciones, ¿no? Recorrer todas las posiciones y informar. Y en el actualizar vamos a hacer justamente eso, ¿no? Si en el request, que lo tenemos acá, perdón, vamos a ir al update, bueno, este ya lo habíamos pisado. Entonces, vamos a decir la misma lógica, ¿no? Si me informaron la fecha del documento, o sea, vamos a actualizar la fecha de documento que yo tenía en la base de datos con ese valor. Si no me informaron la fecha de documento, lo que voy a hacer es al revés. Quiero que el parámetro de respuesta sea informado con la fecha de la base de datos. ¿No? Esto es en el response que yo voy a enviar hacia el frontend, le voy a enviar la fecha de la base de datos si me la enviaron en vacío. Vamos a hacer lo mismo con la moneda. Y vamos a hacer lo mismo, obviamente, con el proveedor. Esto nuevamente, ¿no? Es lógica de negocio. Creo que lo importante de este video, de este tema, ya lo vimos, es básicamente el cómo hacer un update deep entity. En este momento, en este método, ya llegamos a hacer, ¿no? Ya llegamos con la lógica para hacer un update deep entity. Bueno, esto es un poco la lógica que tenemos. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para las posiciones. Vamos a recorrer las posiciones.
acá, que tenemos acá, ¿no? Look at mis posiciones. Similar a como hicimos con el create, ¿no? Y vamos a ver una cosa en particular. En el update también no es exclusivamente de nivel lógica definida, no tiene por qué ser así, pero sí en el update vamos a decir que si no me informan la posición, no, si la posición no me la informan, is initial, vamos a suponer que estamos estamos agregando una posición. No, vamos a volver acá. O sea, me deberían informar cuál es la posición a actualizar con estos datos. Y la 20. O sea, siempre tienen que informar la clave. Acá no hace falta volver a informar el número de documento, pero sí el número de posición a actualizar con estos datos. Entonces, si no me informan un número de posición, que de hecho vamos a simularlo, ¿no? Vamos a suponer que están insertando un nuevo registro a este documento. Así que no sé, vamos a poner todos los datos, que es el material. 100 unidad, kilogramo. Creo que nuestra cantidad no tenía más, ¿no? Material, unidad, cantidad, importe, sí. Entonces, esto va a ser una actualización, esto va a ser una actualización y esto va a ser una nueva posición. Acá faltó el punto. Entonces, si no me informó la posición, de vuelta repitiendo un poco, es una posición nueva, así que lo que vamos a hacer es también 10 a un número de posición auxiliar que vamos a declarar. ¿No? Vamos a declarar esta variable. ZOData.post level y acá, bueno, lo que vamos a hacer es crear una en esta tabla, ¿no? Vamos a insertar una línea con esos datos informados. Voy a ir a copiarme esto de acá, básicamente. Esto de acá. De hecho, todo esto de acá. ¿No? Vamos a devolver al frontend cuál es ese número, básicamente, de posición, ¿no? Generado, igual que hacíamos con el create. Vamos a devolver el número de documento también, si no fue informado, ¿no? Como en este caso, no fue informado en el documento, lo vamos a devolver. Y bueno, nada, vamos a grabar una nueva posición con los datos informados. Este lo tenemos acá cargado, ¿no? Y si sí me informaron un número de documento, perdón, me estoy olvidando algo importante, que es la conversión del material, porque me pudieron haber no informado el material sin su conversión. Ahí estamos. Y si informaron no el número de posición, quiere decir que es un update, entonces debería leer de esta tabla qué posición es la que se quiere actualizar. Table, assigning, el symbol ya lo declaramos arriba, con qué clave, ¿no? Evel n igual a, ¿no? La del documento que ya seleccioné. El level p va a ser ¿no? El informado en mis posiciones, acá en esta tabla, ¿no? Este de acá. Si viene el mismo acá, capaz queda más gráfico que estoy seleccionando el informado en el JSON. Y bueno, si leí una posición con ese número de posición, vamos a actualizar la información con una lógica similar a la que hicimos acá, ¿no? O sea,
si el material fue informado. Si el material fue informado, entonces vamos a modificar ese material, ¿no? Por este. Y también vamos a llamar a su conversión. Si no fue informado, vamos a hacer la inversa, ¿no? Para que vuelva al frontend el material que efectivamente estaba en la base de datos. Y vamos a hacer similar con los otros parámetros. A ver, algo me quedó mal. Acá vamos a copiar de acá arriba, ¿no? Que era la unidad. Si la unidad fue informada, voy a tomar esa unidad. Esta unidad no le vamos a aplicar ninguna transformación. Si bien las unidades tienen transformación, ¿no? Externa e interna, nosotros no le vamos a aplicar ninguna transformación. Lo mismo, ¿no? Para la cantidad. Para la cantidad y para el importe. Acá no me está funcionando el borrar. No. No. Entonces, nada, estamos recorriendo las posiciones. Si la posición no es informada, vamos a suponer que es un update. Para un insert de una posición nueva, si no, es un update, ¿no? De una posición existente. Y finalmente, luego del loop, no como antes lo había hecho, vamos a hacer un update. Un update de mi z o data doc desde mi estructura ya modificada con los datos que llegaron. Si no llegó ningún dato, voy a tener los mismos datos de la base de datos, básicamente. Si esto salió bien, ¿no? No, este de hecho no lo vamos a poner. Pero si salió todo bien, entonces vamos a hacer no un update, vamos a hacer un modify. No recordemos que el modify actualiza o inserta si no existe de mi tabla. Y ahora sí vamos a preguntar si salió todo bien. Y si no salió todo bien, vamos a hacer un rollback para que ni siquiera se haga este update. Y si salió todo bien, vamos a hacer un commit work. Y copiando la lógica que habíamos hecho en el create, vamos a enviar el número de documento, ¿no? En esta estructura. Bueno, de hecho, esto no tiene mucho sentido porque el documento era informado, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto no tiene ningún error. Una selección, me olvidé el arroba en esta selección. Es ese documento div. Y ahora sí, activamos. Vamos a probar todo esto, ¿no? Entonces, si no informo número... Bueno, primero vamos a probar un número de documento. Vamos a hacer un post sobre la entidad. Vamos a actualizar el documento 16. Y vamos a actualizar, no vamos a actualizar ningún dato del documento, sino que vamos a actualizar las posiciones. Acá me voy a quedar solamente con el documento 16. Lo mismo en las posiciones. Documento 16. Para que veamos que esto no es modificado y que, bueno, acá van a surgir las modificaciones. ¿Qué modificaciones vamos a hacer? Bueno, sobre la posición 10, cantidad 1, importe 200, ¿no? 1, 200. Sobre la posición 20, 999 de cantidad de 55.000 de importe, por poner algún número, a 99 y 55.000. Y deberíamos crear una tercera posición con estos datos. No, 100 kilogramos, 99, 55, vamos a ponerle otro número, 20 y 10.000. Así que vamos a ejecutar. Ejecutamos. Bueno, frenar un breakpoint. Esto lo vamos a ejecutar. Y fíjense, tenemos un 201. Si vamos a ver los datos, ¿no?
Fíjense, recordemos que acá no estábamos enviando el número de documento y ya en las posiciones está retornando. Tenemos una tercera posición que no le pusimos el número de posición, así que acá ya tenemos un error. Y bueno, el número de documento. Así que esto ya fue un error nuestro, ¿no? Vamos a ver, de hecho, igual, cómo quedaron las cosas. Este no fue modificado y este, fíjense que fue modificado. Yo supongo que el que no pudo insertar fue porque no le habíamos puesto el número de posición. Claro, porque este número de posición está en 0. Nunca obtuvimos cuál era el número de posición máximo. En el create entity de documento, recuerden que habíamos hecho el select max, ¿no? Select max, en este caso de la posición de mi tabla de posiciones. Vamos a guardarlo en esta variable, le ponemos levelp para que tenga la máxima posición y para este documento, ¿no? Acá están faltando los espacios, por eso estaba pintadito de rojo. Bueno, solamente hice un pretty printer con el atajo, ¿no? El Shift F1 y se ve que o no le gustó el código que pusimos y le está costando formatear. Ahí está. Bueno, activamos. Ahí está. Ok, este no hace falta porque no tenemos ninguna sentencia dinámica activado. Bueno, vamos a ponerle otros valores a esto, ¿no? Para volver a probar que funciona todo. Cantidad 11, importe todos dos. Vamos a ponerle cantidad 55, importe 333 y la nueva posición que queremos grabar. Y vamos a volver a ejecutar. Bueno, todo ok. Si vamos a volver a ver la posición, sigue sin número de posición. Vamos a hacer un debug. Y acá se sigue actualizando, pero no se está insertando. Vamos a hacer un pequeño debug para ver qué está pasando. No, probablemente sea más sencillo. Ah, pero acá está el problema. Evel N. Si Evel P es inicial, ¿no? Si la posición está vacía, es donde teníamos que crear una posición, no el número de documento. De hecho, el número de documento nunca va a ser. No, sí, bueno, puede ser vacío a nivel posición. Pero acá lo estábamos asignando. Nunca el código estaba pasando por acá, o sea, nunca estaba agregando una línea nueva. Vamos a volver a ejecutar modificando por, no sé, 22 cantidad 444, acá cantidad 77, 8888 y vamos a insertar esta. Vamos a volver a ejecutar. Y ahora debería funcionar. Bueno, actualizó 22, 44, 7, 88 y me insertó la nueva posición. Y este, bueno, no lo tocó. No lo tocó porque no dijimos que había que modificar nada. Acá, bueno, se colgó un poco. Pero para hablar, para ir cerrando un poco lo que es este video, lo que hicimos fue un update deep entity en el cual en realidad nos ingeniamos para que para utilizar el mismo método post que usábamos en el create de la siguiente forma, ¿no? Si el número de documento es informado en el cuerpo, quiere decir que te va a hacer un update y no un create, básicamente. Si nosotros no informáramos un documento que no existe, no vamos a poner 99. No nos va a decir, bueno, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? No pusimos en la firma las excepciones. Por eso no me está dejando tirar la excepción sobre que el documento no existe. Modificar. Activamos. No, documento 99. Ahora sí. Tampoco le está gustando. Bueno, no está activo, ¿no? No me lo terminó activando. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? 400, no existe el documento. O sea, estamos queriendo hacer un update deep entity sobre un documento que no existe. Y la verdad es que la segunda mitad del video, creo que fue prácticamente, no miré bien en el tiempo, va a quedar marcado igual acá en los capítulos en YouTube, pero
No me le viene el tiempo, pero básicamente la segunda mitad del video lo que estuvimos resolviendo fue lógica de negocio, ¿no? Todo lo que pusimos en nuestro método actualizar documentos fue lógica de negocio, en donde, bueno, definimos cómo íbamos a hacer el update de este documento. Pero lo más importante nuevamente es que nos ingeniamos para que, por hacer un update deep, que, ¿no? Si el número de documento no es informado, vamos por el create que vimos en el video anterior. Y si es informado, vamos a ir a actualizar ese documento. El método que utilizamos para hacer un update entity es el put, pero en este caso seguimos usando el post, ¿no? Para, que usábamos en el create deep entity. Así que bueno, volverles a recordar que si quieren le pueden dar like al video y suscribirse al canal. Y bueno, eso es todo por este video, así que los veo en el próximo video.